Hola a todos, en la clase de hoy vamos a trabajar con las reacciones químicas de formación de compuestos, su nomenclatura y su balanceo. En primer lugar, analizaremos cómo se forman los óxidos, los hidróxidos y los oxoácidos. Sabemos que los óxidos se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos, y realizaremos un ejemplo de un óxido básico con el átomo de hierro que reacciona con la molécula de oxígeno para formar el siguiente óxido que se muestra en la pizarra. En este caso particular se ha utilizado el átomo de hierro con su estado de oxidación +3 para formar el óxido. La reacción, tal cual está escrita, no está completa, por lo que debe balancearse. Para esto debemos contar los átomos. Si contamos los átomos de oxígeno, vemos que hay 3 de un lado y 2 del otro, con lo cual tenemos que poner un 2 delante de la molécula del óxido, haciendo que haya 6 oxígenos, 2 por 3, 6. Y del otro lado, del lado de los reactivos, 2 por 3, también 6 oxígenos. En el caso del hierro, el 2 de adelante de la molécula de óxido también lo modifica, por lo que hay 4 átomos de hierro a la derecha y hay que colocar un 4 a la izquierda para igualar también los átomos de hierro. Finalmente colocamos el nombre del compuesto, teniendo en cuenta que por ser el hierro en su estado de oxidación más alto, el +3, terminará en el sufijo ico, por lo tanto lo llamamos óxido férrico. Analizamos ahora qué sucede cuando al óxido lo hacemos reaccionar con la molécula de agua. En este caso se forma un hidróxido, tal cual lo muestra la representación de la reacción química en la pizarra. Óxido férrico más agua produce hierro oxidrilo 3. Al grupo OH, entre paréntesis, se lo denomina oxidrilos y hay 3 grupos oxidrilos acompañando al hierro en el hidróxido férrico. Para balancear la reacción tal cual está escrita, hay que contar los átomos de un lado y del otro de la flecha de reacción. Por ejemplo, los oxígenos en los reactivos son 3 más 1, 4, y en los productos hay 3 oxígenos. Hierros tenemos 2 en los reactivos y tenemos 1 solo en los productos. Debemos ajustar la reacción. 2 hidrógenos y 3 en los productos. Al ajustar la reacción, deberíamos primero balancear el hierro, poniendo un 2 adelante de la molécula de hidróxido. Luego, contamos los oxígenos, 2 por 3, 6 en los productos, tenemos 3 en el óxido y colocamos un 3 adelante del agua para tener 3 oxígenos más. Y finalmente hacemos el cálculo de los hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos en los reactivos y 2 por 3, 6 hidrógenos en los productos. La reacción queda balanceada y solo nos resta poner la nomenclatura del hidróxido, que se denomina hidróxido férrico. Veamos ahora un ejemplo de formación de óxidos, pero óxido ácido, o sea, proveniente de la reacción de un no metal, en este caso el nitrógeno, con la molécula de oxígeno. En este ejemplo, consideraremos al nitrógeno con estado de oxidación 5 y se forma la molécula que se presenta en la pizarra. Veamos que tanto el nitrógeno como el oxígeno son moléculas que tienen 2 átomos. Eso es debido a que tanto oxígeno como nitrógeno son gases a temperatura ambiente. Todos los gases o líquidos a temperatura ambiente se deben colocar con una molécula biatómica, o sea, 2 átomos por moléculas. En cambio, los átomos que son sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo, la mayoría de los metales,
se representan en una reacción química con un átomo solo. Para identificar los átomos que son sólidos o líquidos o gases a temperatura ambiente, debemos identificar en la tabla periódica la referencia adecuada que nos permita diferenciarlos. Pasemos ahora a balancear la reacción. Es conveniente siempre comenzar por el oxígeno cuando se trata de óxidos. En los reactivos tenemos 2 oxígenos y en los productos tenemos 5. Siempre que tengamos un número impar, conviene multiplicarlo por 2 para hacerlo par, y en este caso convertimos 2 por 5, 10 oxígenos en los productos, y poniendo un 5 adelante de la molécula de oxígeno, vamos a tener 10 oxígenos también. Finalmente, el 2 de la molécula de óxido modifica al nitrógeno, haciendo que haya 4 nitrógenos en los productos, y tendremos que poner un 2 delante de la molécula de nitrógeno para lograr tener 4 nitrógenos en los reactivos. Así queda igualada la reacción y solo nos resta poner el nombre del óxido, que en este caso, por ser el nitrógeno con el mayor estado de oxidación, se llamará óxido nítrico. Veamos ahora qué sucede cuando el óxido ácido, en este caso el óxido nítrico, se hace reaccionar con la molécula de agua. Cuando un óxido ácido reacciona con agua, se forma un oxoácido. Para realizar la molécula del oxoácido, solo hay que sumar la cantidad de átomos que hay entre las dos moléculas de los reactivos y registrarlos en los productos, comenzando por el hidrógeno. En este caso colocamos 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Nos quedaría una molécula del tipo H2N2O6. Sin embargo, cuando en los productos nos queda una molécula con subíndices que pueden ser simplificados entre sí, por ejemplo en este caso todos los subíndices pueden ser divididos por 2, hay que hacerlo porque en realidad la molécula que se obtiene es la representada con los números enteros mínimos posibles. Y en este caso se logra con la simplificación por 2, tal cual lo muestra la pizarra. El 2, colocado delante de la molécula del oxoácido, modifica también al nitrógeno y al hidrógeno, haciendo que haya 2 de cada uno y que están presentes ya en esa cantidad en los reactivos, por lo que la reacción queda igualada. Finalmente, ponemos la nomenclatura correspondiente a este oxoácido y como proviene del nitrógeno con el mayor estado de oxidación posible, se llamará ácido nítrico. Estudiaremos a continuación la formación de las sales oxigenadas. Sales que se forman por la combinación entre un hidróxido y un oxoácido. Utilizaremos como ejemplo dos de los compuestos antes vistos, el hidróxido férrico y el ácido nítrico. Siempre que se forma una sal, en conjunto con ella se forma agua. La reacción que vamos a representar se llama reacción de neutralización. Los oxidrilos correspondiente al hidróxido y el hidrógeno correspondiente al oxoácido se unen para formar agua en los productos. Y el metal, en este caso el hierro, y lo que resta del oxoácido, en este caso el NO3, se unen entre sí para formar la sal correspondiente, siempre teniendo en cuenta los estados de oxidación. En primer lugar, del hierro, que es estado de oxidación más 3, y en segundo lugar, la valencia o estado de oxidación del anión NO3, que por estar unido a un hidrógeno más 1, el NO3 le corresponde un estado de oxidación menos 1.
como el hierro es +3 y el anión es -1, necesito 3 aniones para que equiparen la carga del hierro. Es por eso que se coloca entre paréntesis al anión y se le coloca un 3 por afuera. Esto representa a la molécula diciendo que hay 3 grupos NO3 unidos a un átomo de hierro. Y así queda la molécula de la sal que buscamos. Finalmente, tenemos que balancear la reacción de neutralización. Para esto siempre es mejor comenzar con el metal, en este caso el hierro, continuar con el nitrógeno y finalmente hacer el balanceo del oxígeno y del hidrógeno. Vamos a hacer eso. Contamos, hay un hierro en los productos, uno en los reactivos y entonces lo dejamos así. Vamos con los nitrógenos. Hay uno en los reactivos, pero hay 3 en los productos, con lo cual deberemos colocar un 3 adelante de la molécula del oxoácido. Ahora vamos con el oxígeno. Oxígeno en los reactivos hay 3 y 3 por 3, 9, más 3, 12, 12 en total en los reactivos. Hay 3 por 3, 9 átomos de oxígeno en la sal, con lo cual necesito 3 moléculas de agua para que haya 3 átomos más de oxígenos en los productos. Con lo cual sumamos los oxígenos de la sal más los oxígenos de las 3 aguas y obtenemos los 12 oxígenos que necesitamos para que queden equilibrados. En último lugar, corroboramos los hidrógenos. En los hidrógenos vemos que hay 6 hidrógenos en los reactivos, 3 correspondientes al hidróxido y 3 al oxoácido. Y sabiendo que hay 3 moléculas de agua, hacemos 3 por 2, 6 y vemos que hay 6 hidrógenos en el agua también. Con lo cual la reacción queda balanceada. Finalmente, vamos a ver cómo se elabora la nomenclatura de la sal. Colocamos los nombres de ambos reactivos, el hidróxido férrico y el ácido nítrico, y a partir de ellos vamos a obtener el nombre de la sal. Por supuesto, la sal no va a ser ni un hidróxido ni un ácido, con lo cual no se tienen en cuenta esas dos palabras. La palabra férrico se va a mantener hasta el final y no se va a modificar, y la palabra nítrico, en realidad el sufijo ico, cuando se forma una sal se transforma en ato. Siempre ico se transforma en ato. Con lo cual la molécula de la sal se va a llamar nitrato y se mantiene el férrico, nitrato férrico. Repasemos rápidamente otro ejemplo de sal oxigenada. En este caso, analizaremos la reacción entre hidróxido plumboso y el oxácido llamado ácido hiposulfuroso. Del mismo modo que antes, los oxidrilos del hidróxido y los hidrógenos del oxoácido forman agua, y lo que sobra de cada una de las dos moléculas se junta para formar la sal. En esta reacción, el plomo con estado de oxidación +2 se va a juntar con el anión SO2 o anión hiposulfito con carga -2. No hay que agregar ningún paréntesis, ya la molécula queda directamente expresada, ya que +2 y -2 se equiparan las cargas eléctricas entre sí. Finalmente, ponemos los nombres: hidróxido plumboso, ácido hiposulfuroso. Y como dijimos antes, lo que proviene del metal no cambia, o sea que plumboso va a quedar. Y en el caso de hiposulfuroso, siempre las terminaciones o los sufijos oso, cuando se forma una sal, pasan a llamarse ito. Oso pasa a ito. Por lo tanto, el nombre final de la sal que estamos analizando es hiposulfito plumboso.
Solo nos resta hacer el balanceo de esta reacción. Comenzamos con el metal y vemos que hay un plomo y un plomo. No hay ningún problema con eso. Vamos con el azufre, vemos que hay un azufre en los reactivos, un azufre en los productos. Verificamos el oxígeno, 2 y 2, 4. Y ahí tenemos 2 más, con lo cual necesitamos colocar un 2 adelante del agua, para que haya 2 oxígenos más y se equiparen. Finalmente los hidrógenos, tenemos 2 y 2, 4 en los reactivos y 2 y 2, 4 en los productos, con lo que la reacción está balanceada. Analizamos ahora la formación de hidruros e hidrácidos. Comenzaremos con los hidruros, que es la reacción de un metal con la molécula de hidrógeno 2. Usaremos de ejemplo en este caso al sodio y vemos cómo queda escrita la reacción de formación en la pizarra. Cabe aclarar que en los hidruros es donde el hidrógeno siempre toma estado de oxidación -1, con lo cual el metal queda positivo, y como el sodio tiene estado de oxidación +1, directamente la molécula queda expresada como sodio-hidrógeno. El hidrógeno se escribe a la derecha porque es el átomo con carga negativa. En todo el resto de los compuestos donde aparece el hidrógeno generalmente se lo escribe a la izquierda porque actúa con su estado de oxidación +1. Por lo tanto, los hidruros son una excepción. Ahora que ya tenemos escrita la reacción, solo nos queda balancearlo. Contamos los hidrógenos y vemos que tenemos que poner un 2 adelante del producto. Ese 2 modifica el sodio y podemos terminar de balancear agregando el 2 adelante del sodio. Finalmente, solo nos resta expresar la nomenclatura del hidruro y todos los hidruros se escriben con su palabra que los identifica y finalmente el nombre del metal del que provienen. En este caso, como el sodio no tiene más de un estado de oxidación, directamente se escribe hidruro de sodio. Veamos otro ejemplo, ahora con el cobre. El cobre sabemos que puede tener estados de oxidación +1 o +2, y en este caso elegimos hacer el hidruro con el cobre de estado de oxidación +2. Por lo tanto, voy a requerir 2 hidrógenos para poder equilibrar la carga. Y entonces el hidruro que se forma es cobre hidrógeno 2. Balanceamos la reacción y vemos que hay 2 hidrógenos de un lado, 2 hidrógenos del otro, un cobre y un cobre. La reacción, tal cual está escrita, ya está balanceada. Solo nos queda poner el nombre y en este caso se llamará hidruro cúprico debido a que el cobre está utilizando su mayor estado de oxidación. Por eso la terminación -ico. Vamos ahora con el ejemplo de la formación de hidrácidos. Recordemos que los hidrácidos son las sustancias que se forman a partir de un no metal reaccionando con la molécula de hidrógeno 2. Tomo como ejemplo el cloro, la molécula de cloro. Y verán que tanto la molécula de cloro como la molécula de hidrógeno se escriben con 2 átomos, son biatómicas. Eso es debido a algo que ya les mencioné, que tiene que ver con que tanto el cloro como el hidrógeno se encuentran en condiciones ambientales como gases. Cuando escribimos la reacción, vemos que, por supuesto, la reacción va a tener hidrógeno y cloro. Pero nos preguntamos el cloro en qué estado de oxidación podrá estar, ya que las opciones son 1, 3, 5 y 7, según buscamos en las tablas periódicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta un hecho muy particular. Cuando se producen hidrácidos, los no metales, en este caso el cloro, siempre van a utilizar el menor estado de oxidación. En este caso es el 1, y como el hidrógeno es positivo, el cloro deberá ser negativo, con lo cual tenemos hidrógeno +1 y cloro -1. Finalmente, la molécula queda como hidrógeno-cloro, ya que las cargas están equilibradas, y solo queda balancear poniendo un 2 adelante de la molécula del hidrácido.
Para nombrarlo, finalmente solo hay que tener en cuenta que a los hidrácidos siempre se los comienza llamando con la palabra ácido y al nombre del no metal se le agrega el sufijo hídrico. Por lo tanto, esta molécula es llamada ácido clorhídrico. Por último, vamos a estudiar la formación de sales no oxigenadas, aquellas que son formadas por la reacción entre un hidrácido y un hidróxido. Utilizaremos otra vez como ejemplo dos compuestos con los que ya hemos trabajado, el ácido clorhídrico y el hidróxido férrico. Representamos la reacción en la pizarra y otra vez tenemos que tener en cuenta que tanto los oxidrilos del hidróxido como el hidrógeno del hidrácido van a formar la molécula de agua en los productos. Y el hierro y el cloro, que son los sobrantes de esta división de cada uno de los reactivos, se juntan para formar la sal no oxigenada. Teniendo en cuenta que el hierro tiene estado de oxidación +3 y el cloro tiene estado de oxidación -1 en esta reacción. Con lo cual se van a requerir 3 átomos de cloro para poder equilibrar la carga eléctrica que tiene el hierro. Es por eso que la molécula queda expresada como hierro cloro 3. Para balancear esta reacción, contamos los hierros, uno a cada lado de la flecha, contamos los cloros, hay 3 a la derecha y 1 a la izquierda, con lo que tenemos que poner un 3 adelante del ácido clorhídrico. Los oxígenos tenemos 3 en los reactivos y 1 solo en los productos, con lo cual hay que poner un 3 adelante del agua para poder balancearlos. Corroboramos los hidrógenos, encontramos que hay 6 en los reactivos y 3 por 2, 6 en los productos. La reacción queda balanceada. Para poner el nombre de la sal, volvemos a colocar el nombre de los dos reactivos, el ácido clorhídrico y el hidróxido férrico. Y hay que tener en cuenta, como en los casos anteriores, que lo que proviene del metal, en este caso férrico, no va a cambiar. Sí va a cambiar la terminación de la parte del no metal, que en este caso es hídrico, e hídrico, cuando pasa a formar una sal, se transforma en uro. Por lo tanto, vamos a tener un producto llamado cloruro férrico.